Entonces, continuando con nuestra presentación, esa segunda parte, y vamos aquí tenemos la ley de intención de Kirchhoff. Entonces les decía yo que la sumatoria de voltajes en esta malla que está acá siempre va a ser igual a 0, y resumiendo, en la práctica, para sacar las ecuaciones simplemente sumamos en las mallas más pequeñas que nosotros tengamos en nuestro circuito. Continuamos. La compra de impedancia en electrónica. La compra de impedancias es la práctica de diseñar en la impedancia de la carga de un circuito de la fuente de tal manera que, primero, se maximiza la transferencia de potencia, se minimiza la reflexión de la señal desde la carga hacia la fuente y se aumente la eficiencia. También eso va a lograr que se reduzca un poco de ruido. ¿Cómo hacemos? Cuando nosotros maximizamos la transferencia de potencia, lo que hacemos es, si tenemos por ejemplo un amplificador con una resistencia interna dada por tanto, y eso se lo adaptamos a una carga, por ejemplo un parlante, acá tenemos un parlante, al maximizar la transferencia de potencia implica que si yo necesito o yo estoy transmitiendo una potencia de tantos vatios, por ejemplo aquí 100 vatios, yo quiero que efectivamente la mayoría de esa potencia se vaya acá, se transmita acá, sobre esta carga que yo tengo. O sea que esta carga disipe la mayor cantidad de potencia posible dependiendo de mi amplificación. Entonces ya vamos a ver que eso antes era muy necesario, hoy en día no tanto. Hoy en día yo quiero maximizar la transferencia de intensidad o de voltaje. Pero antes era muy necesario, ya que la impedancia de salida de estos componentes era sumamente alta. Como esa impedancia era tan alta, ya vamos a ver con un ejemplo numérico, pues simplemente la mayoría de potencia se me iba o generando corriente o generando voltaje, pero no los dos, no corriente y voltaje, que al fin y al cabo la corriente por el voltaje es la potencia. Entonces, ya vamos a ver con ejemplos el por qué era necesario maximizar la transferencia de potencia en circuitos con impedancias de salida grandes. Siguiente, vamos a minimizar la reflexión de la señal desde la carga hacia la fuente. ¿Qué sucede? En algunos circuitos definitivamente que tienen alguna impedancia, no netamente resistivo, sino sí con impedancia, parte de esa energía que yo transmito, yo la voy a recibir de vuelta. Yo no quiero tener ese caso. Yo quiero que la energía que transmite se vea pues representada como, por ejemplo, si esto es un parlante, como potencia acústica, o si esto de aquí es una resistencia, por ejemplo, que yo no quiero calentar esa resistencia, pues se vea reflejada como calor sobre la resistencia y no como potencia que se me devuelve otra vez a mi elemento de amplificación. Queremos también aumentar la eficiencia. Entonces, al nosotros hacer que la mayoría de potencia que yo emito sea recibida por mi carga, pues estoy aumentando la eficiencia definitivamente. O sea que si yo me gasto 100 vatios para transmitir 10, estoy siendo muy poco eficiente. Pero si yo me gasto 100 vatios y de los 100 vatios transmito 50, entonces tengo una eficiencia de un 50%. Y por último, reducir ruido. Por ejemplo, si yo tengo acá una guitarra, que es el caso usual que ustedes tienen en audio, si yo tengo aquí una guitarra, esa guitarra puedo conectarla a una consola de dos maneras. Una, digamos que directamente. Entonces yo llego y la acoplo directamente. Estas consolas de acá, la mayoría, pues por lo menos si la gran mayoría de las que ustedes pueden encontrar, no está hecha para recibir directamente la guitarra. Las impedancias que tienen de entrada están hechas para recibir micrófonos. ¿Y qué sucede? Esta impedancia de la guitarra se encuentra muy por encima de la impedancia actual de un micrófono.
por lo tanto no va a haber un acople hecho pues, de manera eficiente. Solamente uno toma la guitarra y se la acopla a una caja de inyección directa, un DI, y ese sí lo acopla acá. ¿Por qué uno hace esto? Resulta que esa impedancia es muy alta, la impedancia de esta guitarra. Él espera una impedancia relativamente pequeña. Como espera una impedancia relativamente pequeña, los circuitos que están aquí internos no fueron hechos para realizar un acople con una impedancia grande, sino con una impedancia más bien pequeña. ¿Qué sucede? Aquí va a haber una pérdida por un acople de impedancia mal hecho, en este caso, en el caso de utilizar directamente el acople. Como aquí hay una pérdida por una impedancia mal hecha, yo tengo que tomar este amplificador y subirle muchísimo. ¿Qué problema tiene eso? El piso de ruido de mi sistema es un piso de ruido que en un momento era bajito. El diseñador de esa guitarra gastó bastante de su tiempo diseñando toda la parte de sensado de la guitarra y amplificación interna para que el piso de ruido fuera bajito. Y digamos que si ustedes compraron una guitarra bastante buena, pues el diseñador se gastó más tiempo haciendo eso y les va a garantizar un piso de ruido pequeño. Una mala conexión implica que ustedes tienen que amplificar muchísimo. Como ustedes tienen que amplificar muchísimo, si su piso de ruido era pequeño, ese amplificar muchísimo hace que su piso de ruido crezca. Y todo lo que pagaron por su gran guitarra, pues se lo están dañando o lo están dañando solamente por no tener un buen acople, ¿no? Ya que si tuvieron que amplificar, también amplifican señal más piso de ruido. Entonces no van a tener el mismo nivel de ruido que tenían o que hubieran tenido si estuvieran utilizando una cajita de estas, que implicaría un mejor acople con mi sistema y que implica que no tengo que utilizar tanta amplificación para poder obtener los mismos niveles de salida que hubiera tenido con un acople correcto. Entonces, vamos a ver que definitivamente es necesario hacer un buen acople de impedancias. Sigamos. Vamos a ver dos teoremas. No quiero detallarlos muy a fondo, simplemente los voy a enunciar. Teorema de Thevenin y teorema de Norton. ¿Qué dicen los dos? Dicen que si yo tengo un circuito de aquí para allá, a partir de dos terminales, de esta terminal y de esta terminal de acá, yo voy a poder ver un circuito equivalente en esas dos terminales, sin importar qué circuito tenga atrás, siempre y cuando este circuito esté hecho a partir de condensadores, inductancias, por ejemplo acá, y fuentes de voltaje, más o menos, y otra fuente de voltaje más o menos, por ejemplo acá, un circuito sin importar qué tan complicado sea, siempre y cuando esté hecho a partir de condensadores, resistencias, inductancias y fuentes de voltaje, puede ser visto como una resistencia o una impedancia en serie, aquí está, con una fuente de voltaje. Norton dice que cualquier red compuesta por esos mismos resistores lineales o condensadores, inductancias y resistencias y fuentes de voltaje puede ser vista como una fuente de corriente en paralelo con una impedancia. ¿Para qué me sirve el teorema de Thevenin y Norton en la práctica? Sin importar qué circuito tengan ustedes, digamos que todo esto aquí es mi circuito de mi guitarra, en la práctica yo lo puedo simplificar como una fuente de voltaje en serie con una impedancia Z. Esta impedancia es la que usualmente dan los fabricantes, esa impedancia equivalente de todo mi circuito. Si es un amplificador, me dicen, esto aquí es una fuente de voltaje de tantos voltios en serie con una resistencia de tantos ohmios. O en serie con una impedancia Z que es igual a pues una más un BI, más un JB. Este usualmente no lo dan, por lo menos para, por lo menos para la mayoría de sistemas, solamente dan la parte resistiva. Esta no la dan ya que usualmente depende de omega, de la frecuencia. La dan para equipos, por ejemplo, de
de trabajo a 60 Hz para equipos de alimentación de la red eléctrica doméstica, pero no para equipos de audio, ya que depende de la frecuencia. Usualmente este Z también lo dan como una respuesta en frecuencia, ¿no? Que depende de un eje omega. Continuemos. Entonces, ¿para qué queremos hacer nuestro fin último? Es básicamente acoplar impedancias. ¿Qué queremos hacer con esto? Entonces voy a dar acá un ejemplo acústico. Cuando ustedes tienen una ecografía, por ejemplo acá está la barriguita de la mamá, aquí está el bebé, no me quedó muy bien dibujado, pero bueno, aquí hay unas cuantas capas, útero, grasa, tejido, músculo, piel, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí varias capas. Usualmente el médico llega y pone un gel acá. Y sobre este gel sí pone el instrumento a la punta que está emitiendo el ultrasonido. Este es gel. Ese gel, utilizado en ecografía, ayuda a transferir esa energía acústica del emisor. Esto aquí es el emisor, el que va a la máquina, del emisor al cuerpo y viceversa, y del cuerpo al emisor cuando se devuelva. Él transmite un pulsito y mira qué tanto o cómo se recibió ese pulso de vuelta. Sin el gel, si yo voy a poner este mismo transductor acá y no le pongo gel, entonces esa energía que yo transmito se ve de vuelta por el cuerpo, simplemente por la primera capa. No hubo un buen acople entre la impedancia del emisor y la impedancia del medio. Lo mismo queremos hacer acá, hacer una muy buena impedancia, un muy buen acople de impedancia para nuestros circuitos. Entonces, ¿qué se busca al acoplar? En el caso de tener una fuente con una impedancia de salida Z sub S, entonces aquí tenemos Z sub S, la máxima transferencia de potencia se va a dar cuando la impedancia, esta Z sub S, es igual a Z sub L conjugada. Usualmente esto de aquí es nuestro circuito, o sea, esto que estoy subrayando acá no lo podemos cambiar. ¿Qué podemos cambiar? Esta impedancia. Por ejemplo, para darles un ejemplo ya en la práctica, esto que está acá sería nuestra guitarra, que nuestra guitarra cuando ustedes la tocan, pues está generando un voltaje, ese voltaje lo generan los mismos picks de la guitarra y tiene una impedancia de salida. Para las guitarras están al orden, por ejemplo, de más o menos como 50K, 50 kiloohmios. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir esto? La máxima transferencia de potencia se da cuando yo le voy a colgar un amplificador que tenga una impedancia de entrada de 50 kiloohmios también. Nótese cuando esto de acá es un número complejo, ¿no? O sea, si yo tengo A más JB, el conjugado es A menos JB. ¿Qué quiere decir esto? La parte real es la misma, los mismos 50 ohmios, 50 kiloohmios. Pero la parte compleja, si ustedes ven, es conjugada. ¿Se acuerdan ustedes de la presentación anterior, la primera parte? Acá, cuando nosotros teníamos una impedancia inductiva, este fasor va hacia arriba. Cuando nosotros tenemos una impedancia capacitiva, este fasor va hacia abajo. Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Resulta que aquí, acá. Entonces, resulta que nosotros tenemos la máxima transferencia de potencia. Si nuestra guitarra es inductiva, vamos a tener la máxima transferencia de potencia cuando para cierto omega le colguemos aquí una carga capacitiva inductiva. Si esto es inductivo, esto de aquí va a ser capacitivo. Si esto es 50K más 10J, aquí le debemos colgar un 50K menos 10J. En esta parte, un 50K menos 10J. La mínima reflexión se va a dar cuando tenemos nuestra impedancia ZS
es igual a ZL. O sea, si aquí tenemos una impedancia inductiva, vamos a tener la mínima reflexión cuando le colguemos otra impedancia inductiva acá. La eficiencia, la vayamos a llamar como eta, literalmente se llama así eta, va a ser la relación entre la potencia disipada por la carga, la potencia que disipa esta, sobre la potencia disipada por todo mi sistema. Obviamente yo espero que la potencia disipada por el sistema pues sea menor a la potencia disipada por la carga. Obviamente no puede ser mayor por simple conservación de la energía. Entonces, si Bs es igual a 1 voltio, por ejemplo acá vamos a tener un ejercicio, si Bs es igual a 1 voltio para este, y Zs, esta, es igual a 600 ohms. Vamos a hallar tres casos. ¿Cuál sería la potencia que disipa ZL? Esta, si ZL es igual a 100 ohmios, a 1000 ohmios o a 600 ohmios. Entonces aquí tengo el voltaje, por ejemplo, el voltaje que el voltaje que se genera entre estas dos terminales es igual al voltaje de la carga por ZL sobre ZL más ZS. Bueno, entonces acá ese sería nuestro voltaje. Si Bs es igual a 1 por ZL, ZL serían 100 sobre ZL más ZS que serían 700. Esto aquí sería igual a un séptimo. Sería un séptimo del voltaje B sub S, a un séptimo de 1. Eso sería igual a B sub L. Miremos el caso opuesto. Miremos el caso en el cual ZL es igual a 600 también. Entonces este de aquí sería para ZL igual a 100. Miremos este caso. Entonces B sub L sería igual a 1. ZL, digamos que es este 600 sobre ZS, perdón, que sería 600 más 600 sobre 1200 sobre 600 que ya valía ZS y otros 600 que son los de ZL. Entonces eso sería igual a 1200 y esto de aquí sería un medio. Entonces B sub L sería igual a 0.5. Para ZL igual a 600. Y para ZL igual a 1000. Entonces esto de aquí sería B sub L es igual a B sub L sería igual a ZL, que es 1000, sobre 1600. 1000 sobre 1600. Entonces acá está. Ya les digo cuánto va aproximadamente. Vamos a calcular ahora 1000. Divido 1600. Eso da 0.625. B sub L es igual a 0.625. Noten cómo fue subiendo ese B sub L. Pasó de ser un séptimo, que un séptimo es aproximadamente igual a 0.14, 0.5 y 0.625. Definitivamente fue subiendo el voltaje. ¿Qué le sucede a la corriente? La corriente en este caso en todo el circuito va a ser igual, si las despejamos de acá, a B sobre R. B sigue siendo el mismo, sigue siendo el mismo voltio, y R en nuestro caso, B es un voltio, B sobre R, la resistencia total. Entonces, en este caso,
sería 600 más 100, o sea, sería, nuestra corriente sería igual a 1 dividido 700. Esta sería mi I1. Mi I2 sería igual a 1 dividido las dos resistencias, en este caso ZL es igual a 600 y este ZS es igual a 600, entonces 1 sobre 1200. Y acá tenemos el siguiente caso, que sería con 1000, entonces sería 1 dividido 1600. Entonces aquí vemos que el voltaje fue subiendo 0.14, 0.5, 0.625, pero la corriente fue bajando. Es 1 sobre 700, 1 sobre 1200, 1 sobre 1600. Este sería mi 3. Aquí tenemos ya los tres casos, ¿no? Y otro caso acá. Entonces, el voltaje fue bajando, pero la corriente fue subiendo. Y es el caso que no me interesa a mí. ¿Por qué? Si ustedes ven, la multiplicación va a variar. Ya vamos a ver en gráficas cómo va a variar esto.